Hombre Nuevo te da la bienvenida a tu programa La vida aún es bella, con el padre Bernardo Lara y Erika Árciga. Acompáñanos durante la siguiente hora y descubramos por qué la vida aún es bella. Bienvenidos, Hombre Nuevo, por la evangelización del tercer milenio. La vida aún es bella. El tema del día de hoy es el pensamiento comunista y populista, ¿no? Vamos a aprender, vamos a ver que los diferentes tipos que hay de gobierno en el mundo. Aparte de que, bueno, no estamos por iniciar, allá en México, a los cuales mandamos un saludo, ¿no? Están por iniciar elecciones, aquí ya hubo elecciones, ¿no? Es un tema que también anda rondando, aunque sí, obviamente estamos muy emocionados por el Mundial. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de gobierno y aclaro, ¿no? Reitero, ya tuvimos aquí elecciones en California, vienen en noviembre también, en México ya vienen la siguiente semana. Obviamente no voy ni a atacar ni a apoyar a ningún candidato, no voy a hablar de personas. Ese no es el propósito. Simple y sencillamente voy a hablar de ideas, de enseñanzas, de filosofías, de estilos de vida. Me mantengo neutral, ahorita como están las situaciones, me mantengo neutral y sobre todo en este programa de radio, ¿no? Pero decíamos, vamos a hablar de las ideas, de las maneras de gobernar. Y más que nada voy a empezar y me voy a basar en la historia, ni siquiera mucho en la filosofía o en las enseñanzas como tal cual, pero también voy a basarme, voy a descansar, por así decirlo, mucho en los acontecimientos históricos. Va a estar este programa inclinado un poco en la historia y en la filosofía, en la manera de pensar de muchas personas. Decíamos esto con la finalidad de entender, como cada semana lo hemos hecho en La vida aún es bella, con la finalidad de entender, de aprender y de acercarnos un poquito más a Dios, porque claro que en las formas de gobernar, Dios juega un papel importante, ya sea que se acepte o se rechace, pero Dios viene a jugar un papel muy importante. Por eso decíamos el tema el día de hoy. Hablemos del pensamiento comunista y populista, ¿no? Algunos de ustedes que nos están viendo recordarán que la caída del muro de Berlín, ¿no? Me estoy transformando, me estoy viajando a la época en el que Karol Wojtyła era obispo y cardenal. El Papa Juan Pablo II todavía no era papa, todavía era sacerdote, era obispo y era cardenal, ¿no? En este tiempo, recordarán muchos, decíamos, el 9 de noviembre de 1989. ¿Te acuerdas qué pasó ese día? Bueno, estamos hablando, como decíamos, de la caída del muro de Berlín. Eso está visto como el símbolo de la derrota incluso del comunismo. Es una historia muy larga, pero también de hecho es muy bonita. Creo yo que todo mundo deberíamos investigar. Parte de mi maestría, de mi tesis de maestría la hice precisamente en esto. Y conforme más estudiaba, más investigaba, la verdad quedé enamorado obviamente no apoyando, pero sí de cómo se fueron dando las cosas y el rol tan importante que jugó primero la Iglesia Católica y más después Juan Pablo II, en cómo se fue derribando el poder comunista en aquellos países. Decíamos, siendo Juan Pablo II una de las figuras más importantes. De hecho, viene un nombre, viene una persona rusa en estos momentos a la mente, Mikhail Gorbachev. Él todavía vive, me parece, él era, ahorita creo que ya no está practicando, pero él era un abogado y político ruso, quien fue secretario general del Partido Comunista de la desaparecida Unión Soviética, desde el 85 hasta el 91 más o menos. ¿Qué pasó? Bueno, Gorbachev fue uno de los que declaró que la caída del muro de Berlín fue gracias al trabajo de Juan Pablo II. También incluso hoy en día podemos ver que hay testimonios, fíjense, aquí viene lo interesante, hay testimonios no tan favorables hacia Juan Pablo II,
pero aún así reconocen el papel. Por ejemplo, viene Timothy Garton Ash. Él es un agnóstico, liberal e historiador británico que comentó, y cito sus palabras tal cuales, dice: nadie puede probar de forma concluyente que Juan Pablo II fuera la principal causa del fin del comunismo. Pero, aquí viene lo interesante, repito, nadie puede probar de forma concluyente que Juan Pablo II fue la principal causa del fin del comunismo. Pero aquí viene lo interesante. Las figuras más importantes de todos los bandos, incluyendo el presidente estadounidense Ronald Reagan, están de acuerdo en que Juan Pablo II lo fue. Así de sencillo. Por eso reitero, es una historia muy bonita e importante para los católicos. Pero eso la dejaremos para otro programa. Igual y después hacemos un recuento, ¿no?, de esto. Ahorita nos enfocamos en lo que enseña el comunismo y el populismo. Y empezaré, son dos ramas diferentes. Iguales pero diferentes, por así decirlo. No, parecidas pero diferentes. El comunismo como tal es intrínsecamente erróneo. ¿Qué quiere decir? Bueno, por su naturaleza está mal. Por su naturaleza está mal, es como decir un triángulo de 4 lados. Aunque no tiene sentido. O un círculo con 5 esquinas. No puede ser. O como decir 2 más 2 es igual a 5. Está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Si vivimos con esta mentalidad de que 2 más 2 es igual a 5, vamos a hacer mucho daño, porque las matemáticas de ahí en adelante ya no nos van a cuadrar, porque las matemáticas de ahí en adelante ya los números no nos van a salir y vamos a hacer mucho daño. Todos aquellos que dependan de las matemáticas, que somos todos, para pagar impuestos, para comprar, para los que nos pagan un salario, lo que sea, se nos va a salir por la borda, va a ser un caos y decíamos se va a hacer mucho daño. Hay muchos países que todavía viven bajo el régimen comunista y populista. Tenemos a Corea del Norte, por ejemplo, a China, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, en eso anda todavía. Bolivia también es otro de las formas que andan entre comunismo y populismo y demás. Decíamos, hay varios tipos de gobierno. Hay varios países en la actualidad que utilizan este tipo de gobierno, el cual la Iglesia Católica se ha declarado en contra, ¿no? 2 puntos claves del comunismo para ver este programa, son muchos, pero ya de hecho ya me pasé del corte, ¿no? Vamos a ver 2 puntos claves sobre el comunismo en lo que nos queda del programa. El primero es la economía decide y el segundo es el trato comunista hacia el hombre. Esos son los 2 puntos, pero lo vamos a ver regresando. Soy el Padre Bernardo, ya iniciamos La Vida Aún es Bella. Padre. Gracias, Juanjo. Efectivamente decíamos, vamos a ver 2 puntos del comunismo primero. La economía decide y el trato comunista del hombre. Decíamos 2 puntos. Primero, la economía decide, ¿no? Esa es una de las bases, de los fundamentos del comunismo, del sistema de gobierno comunista. Parecerá difícil, pero no, a final de cuentas su nombre lo dice. La economía lo determina todo, la economía decide todo. Punto final. Pero cuando decimos todo es literalmente todo. Es lo que el comunismo enseña. Toda la cultura, la religión, la filosofía, los estudios, el arte, la moralidad, la ética, todo está determinado por lo económico y por la producción, por lo que se crea. Por ejemplo, el comunismo te enseña o no están de acuerdo, el sistema de gobierno comunista no está de acuerdo en que tú puedas ser dueño de tu casa, como lo es ahorita en México. En México uno puede ser dueño de su propia casa. No, es mi casa, yo la pagué, yo la estoy pagando o ya la terminé de pagar, lo que sea. Yo soy dueño. Decíamos, los comunistas no están de acuerdo en que tú puedas ser dueño de algo. ¿Y qué es lo que dicen? Todo es del pueblo y para el pueblo.
El pueblo, todo es de todos, básicamente, todo es de todos. ¿Y qué es lo que quieren? Decir que ¿qué es lo que quiere decir esto de que la economía dicta toda? Bueno, te dicen que todo lo que te enseñan está basado en la economía del mundo. En la economía local. Por ejemplo, los libros o la iglesia dicen, te lava el cerebro para pensar, esa es la manera de enseñar. Los libros o la iglesia te lavan el cerebro para pensar que tú puedes ser dueño de tus cosas y así ellos te pueden explotar laboralmente, haciéndote creer que existe otro mundo por el cual puedes trabajar, un mundo mejor, el cielo, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que te vienen a decir. Pero a final de cuentas, lo que ellos recalcan es no. Todo es de todos. ¿Para qué te explotan laboralmente? No mereces ser explotado. La moralidad es lo mismo. La ética moral, por ejemplo, es lo mismo. Se me fue su nombre, Vladimir Lenin, es uno de los políticos y grandes impulsores del comunismo en Rusia, dijo, negamos toda moralidad tomada de las clases y conceptos económicos. ¿A qué se refiere? Bueno, agarremos el mandamiento de la ley de Dios, los mandamientos, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Bueno, vamos a agarrar el 7 y el 10. ¿Qué dice el mandamiento 7? No robarás. ¿Qué dice el mandamiento 10? No codiciarás los bienes ajenos. Los comunistas te van a decir, ¿ves? Esos mandamientos de la iglesia están basados en la propiedad privada. Te quieren lavar el cerebro, es producto de la corrupción que hay. ¿Por qué? ¿Por qué alguien prohíbe robar? Porque entonces quieren robar. ¿Y por qué pueden robar? Porque te están haciendo, tú eres dueño de esto, tú eres dueño de tu casa, por lo tanto yo te puedo robar. Pero la iglesia dice, no se vale robar. Están fomentando esta mentalidad. Lo mismo, no codiciará los bienes ajenos. La iglesia es parte de la corrupción que hay económica en el mundo. Es lo que en unas palabras enseñan. Por lo tanto, cuando la iglesia enseña no codiciarás los bienes ajenos, entonces está fomentando esta explotación laboral del hombre. ¿Por qué? Y nos sigue enseñando el comunismo. Cuando uno es dueño de todo, cuando el Estado es dueño de todo, entonces nadie ocupa robar. No se ocupa moral, nadie va a robar. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos el pueblo y nosotros vamos a distribuir igual para todos. Todos merecen ser iguales. Por lo mismo, los comunistas, una de las cosas las que no quieren es la religión. Dicen que la religión lavamos el cerebro para hacerlos pensar, decíamos, que pueden ser explotados laboralmente y que eso es ser feliz. Culpan uno de los métodos de enseñanza de ellos para atacar la religión. Es que culpan que lo que enseñamos nosotros es eso, estamos enfocados en otro mundo. Ahorita sufre injusticias, ahorita sufre pobreza, ahorita trabaja y trabaja injustamente, porque en otra vida serás recompensado. Y lo que los comunistas dicen es, ven, lo que quiere la iglesia es nomás que produzcan y a todos los ponen. Ya no decimos como iglesia, no. Están tergiversando, están cambiando las palabras, pero reiteramos, comunismo es su propio sistema de gobierno que quiere prevalecer. Los comunistas entonces, ¿qué es lo que pasa? Te proponen que ellos controlen todo para liberar al pueblo. Para, entre comillas, liberar al pueblo. ¿Qué es lo que hizo Venezuela? ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela? Reitero, no estoy atacando, esto es lo que pasó en la historia. Podemos abrir un libro de historia y lo vemos. ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez? Agarró una cadena de televisión de las más grandes que había, si no es que la más, y él se apoderó de ella. ¿Y qué pasó? Empezó a tener su propio programa de tele, creo que le llamaban Aló Presidente, algo así. Y nada más informaba lo que él quería que la gente supiera.
limitaba todo, él tenía el poder de todo. ¿Qué es lo que hacen otros países comunistas? Lo mismo, limitan todo para hacerte pensar que las cosas están de un lado, cuando en verdad no es así. Todo para, a final de cuentas, ellos retener el poder. Alguna vez leí, se me fue el nombre, un teólogo hablando sobre el comunismo. Decía, es que ellos confunden las palabras causa y condición. La causa es lo que causa, y la condición es otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, si yo veo un vitral, ¿no? Ahí estamos en la iglesia. Si yo veo un vitral, ay, mira qué bonito vitral de, no sé, del Sagrado Corazón. Si yo veo un vitral y le entra luz, el vitral no es la causa de la luz. El vitral no es lo que origina la luz. El vitral solo es la condición, es el medio por el cual yo puedo ver la luz. Pero la causa es otra. El comunista dice que lo económico es la causa de la religión. Que los que gobiernan, los que tienen dinero, inventaron a la religión, por ejemplo, el cristianismo, por así decirlo, para eso, para que seas explotado laboralmente y ellos poder seguir con dinero y ellos poder seguir con el poder. Pero no, el dinero no es la causa de la religión. Cuando Jesús vino, Él no era un rey rico y poderoso. Más aún, los sistemas de gobierno que habían antes eran diferentes, cambiaron en la historia y la religión continuó. Vemos que la producción económica antes de los tiempos de Jesús era la misma y aún así había judíos, hindús y demás. Pero las culturas eran diferentes. Ahora decíamos, justo después de la ascensión de Jesús, vamos a poner este ejemplo y nos vamos a corte. Justo de la ascensión de Jesús, justo después, el imperio romano, que era el que gobernaba, ¿se acuerdan? Y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. El imperio romano, que era el que gobernaba, era pagano. No tenía una religión oficial. Es más, perseguía a los cristianos, decíamos, justo después de la ascensión de Jesús. Perseguía a los cristianos. Crucificó a San Pedro. Unos siglos después, el mismo imperio romano seguía gobernando, pero se hizo cristiano. Era el mismo imperio, era la misma producción económica, pero con otra cultura, con otras enseñanzas, con otra religión. Si lo económico fuera la base de la religión, cuando cambia lo económico, cambia la religión. ¿Qué es lo que hacen las tiendas? Cuando no va bien algo de dinero, te cambian el nombre, cambian los colores, cambian el producto, cambian de dueño. Y no nos vamos a ir tan lejos, ¿no? ¿Qué están haciendo las Chivas? Cuando no hay dinero, cuando no van bien las cosas, cambian de jugadores, cambian de entrenadores, cambian de todo menos de dueño, ¿no? Ups. Pero ¿qué es lo que pasa? No con la religión. Es independiente de lo que venga el dinero, nada más que esto es la confusión que nos mete el comunismo. Caso parecido con el populismo. ¿Qué hace el populismo? Se los voy a platicar regresando después del corte. Ya iniciamos, la vida aún es bella. Soy el padre Bernardo Lara. Regresamos, venga. Hombre nuevo, alcanzando multitudes, transformando corazones. Las gracias, claro que por supuesto, que desde luego que sí. Gracias, saludos a ti que nos estás viendo, Gaby y a Lady también, ya me avisaron, qué lindas, qué tiernas ellas. Pero bueno, saludos, vamos a seguir con lo que es el tema, decíamos, nos quedamos justo, estamos dando la introducción a lo que es el comunismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el populismo? Veníamos diciendo. Los líderes populistas o los populistas militares o los electos por aquellos que la gente vota, consideran o piensan que tienen el poder
de hacer lo que sea, lo que ellos piensen que es correcto. Y aquí es donde vienen a brincarse o borrar leyes, solo porque ellos piensan que no están bien. Ahí ya empiezan los problemas. Ya me estoy brincando yo leyes, entonces cada quien puede hacer lo que quiera, ¿ok? No, nomás el líder populista puede hacer y cambiar leyes, perdonar a los delincuentes que él quiera y castigar, porque es lo que él piensa. ¿Por qué? Porque la gente votó por él, entonces ellos confían en mí. Más aún, no nomás borran las leyes, o más bien, perdón, borran leyes con tal de, entre comillas, cumplir la voluntad del pueblo. Pero, a final de cuentas, así es como te la venden, así es como te la venden, el populismo, sea quien sea. Yo voy a hacer la voluntad del pueblo, lo que el pueblo quiera, y yo voy a decidir por qué es lo que el pueblo quiere. Pero ¿quién decide lo que el pueblo quiere? Aquí es donde nos tenemos que poner a pensar. ¿Quién decide qué es lo que el pueblo quiere? El líder, el presidente, el militar, el gobernador, el líder populista que quedó electo. Él es ¿por qué? Porque te va a decir, él es el que sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Yo, como entre comillas líder populista, ese es el tipo de gobierno. Yo te digo, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Confía en mí. Tú no sabes, yo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? El líder populista o presidente o gobernador o militar, lo que sea, no te deja usar tu dinero como tú quieras. No te deja ahorrar, no te deja ahorrarlo si tú quieres, no te deja comprar lo que tú quieras, no te deja invertir si tú quieres en un negocio, en no sé, en lo que sea. No te deja. ¿Por qué? Porque, entre comillas, él sabe mejor lo que tú necesitas. Y él lo va a invertir tu dinero en las necesidades del Estado, del gobierno. ¿Y qué termina pasando? El paraíso que te promete nunca llega. Lo único que se puede ver, y esto reitero, no estoy atacando a nadie, esto está en los libros de historia, esto está en las noticias, esto está en los gobiernos, está en el internet. ¿Qué es lo que pasa? El paraíso que te promete nunca llega. Y el estilo de vida del presidente, del gobernador, del líder, de lo que quieras, termina por agrandarse y ya, de él y de sus allegados. Y ya. Reitero, un ejemplo claro. Vámonos a los gobiernos comunistas populistas. No agarremos a una persona, agarremos todos para que vean que es lo mismo. Vemos, por ejemplo, uno de los más comunes, Venezuela. ¿Qué pasó? El paraíso que prometió Hugo Chávez y Maduro no llegó. Están sufriendo, están teniendo muchos problemas, es una masacre. Y no salió un video hace unos 6 meses, yo creo, de Maduro en una fiesta bien entrado, muy lujoso, bailando y no sé qué tanto. Es lo que les decía, y no nomás es ahí, ¿no? Veamos qué pasó, agarremos el libro de historia y vámonos a la Polonia comunista durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El paraíso, el mejor mundo que les prometieron, no llegó, no iba a llegar. ¿Qué pasó? Nada más, el que estaba en el poder, él era el único y sus allegados que juntaban riquezas. Pero el pueblo estaba en ruinas. Sigue pasando ahorita, decíamos, veamos los ejemplos de estos países, que el pueblo está en ruinas y el líder comunista populista es el ¿qué? El que se agranda, por así decirlo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sigue? Como el pueblo está en ruinas, ¿qué es lo que sigue? Hay que culpar a alguien. El pueblo está en ruinas, el paraíso no llegó, hay que culpar a alguien. ¿Y a quién se va a culpar? El líder populista nunca se va a echar la culpa, nunca les va a decir, perdón, yo fallé, yo me equivoqué. No. Hay 2 culpables en el paso siguiente, lo vemos en la historia, decíamos, no estoy atacando a nadie, lo vemos en la historia. Esto ha sido los pasos. El líder comunista populista agarra 2 enemigos principales y le llama el enemigo interno y el enemigo externo. El enemigo interno es un grupo del pueblo. Él escoge de todo el pueblo, él escoge una sección.
ya sea los que no piensan como él, los que no están a su favor, o simplemente levanta una moneda, se juega un volado y ya. Pero agarra un sector del pueblo y les echa la culpa y les llama el antipueblo. Ellos son un antipueblo. Por su culpa no podemos progresar. Por su culpa las cosas, no sé qué andan haciendo, que están haciéndolo a escondidas y no podemos mejorar. Y vean cómo está la gente. Decíamos, hay dos, el enemigo, estos son el enemigo interno. El externo viene siendo un país, generalmente es Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacía Fidel Castro? ¿Qué es lo que hacía Hugo Chávez? ¿Qué es lo que? Eso es Estados Unidos. No hay una... pasaron un día que hace muchos años Hugo Chávez todavía estaba viviendo. Y que vino Bush y que no empezó a insultar. Aquí huele a azufre, aquí estuvo el diablo, ¿no? Todo es Estados Unidos. Se buscan dos enemigos, el interno, el antipueblo, y el externo. Y ahí es donde decimos, es por culpa de estos dos que vean cómo estamos, que no podemos progresar. Ellos quieren lo mejor para ellos y a nosotros vean cómo nos deja. Eso es el resultado. Esto hicieron los líderes populistas más famosos. Reitero, yo no estoy atacando a nadie. No es mi intención. Vienen elecciones en México. Yo no voy a atacar ni a favorecer a ningún partido político. Yo lo único que hice es leer varios libros de historia y se los estoy platicando. Es lo único que estoy haciendo. ¿Qué hizo Mussolini en Italia? ¿Qué hizo, decíamos, Chávez en Venezuela? Les llaman antipueblo y buscan insertar odio. Y el pueblo siempre es el bueno, el pueblo siempre es el ideal, el pueblo siempre es el que decide, el pueblo es el que quita y pone las leyes, que pone y quita a las personas en el poder. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca se equivoca. Los que tienen la culpa son el antipueblo. Y a ellos hay que detenerlos, y a ellos hay que... ¿Y qué es lo que pasa? Está fomentando odio. Odio hacia otros. Cuando tú fomentas odio hacia otros, tus seguidores, en este caso los del líder populista, se van a enamorar más de ti. Lo van a ver más como tú eres, sí es cierto. Tú eres el que hemos estado, tú eres el Mesías, casi. Tú eres el que hemos estado esperando. El pueblo se enamora más de ti. ¿Y qué es lo que pasa a estas alturas? A nivel ya grande. El pueblo le perdona muchas cosas al líder populista, le perdona actos de corrupción, le perdona que se brinque leyes, le perdona que no castigue a muchos malhechores. ¿Por qué? Porque el líder se va a disculpar diciendo, es que lo tenía que hacer, es que aquí hay que sembrar amor, es que lo tuve que hacer para salvar, para ayudar, para cambiar leyes, es que tuve que participar en este acto de corrupción para agarrar a los que estaban en corrupción. Estos son los peligros. Esto es lo que viene, lo que se ha estado haciendo, y decíamos, no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier partido comunista, cualquier gobierno comunista, populista, es lo que ha hecho. No han hecho nada nuevo. Ahora bien, hablando de peligros, regresemos al comunismo. Aquí viene otro de los temas más interesantes y por favor, vamos a hacerlo regresando del corte. Pongan atención. La retórica, ¿cuál es la retórica que usan los comunistas y los populistas para llamar nuestra atención y ellos engrandecerse? Y a final de cuentas no nos alimentan de nada. Lo vamos a ver regresando. Hombre nuevo. Si las cosas no salen mal, más bien si las cosas salen mal, empieza a culpar a otros, no si las cosas salen mal. Cuando las cosas salen mal, porque hasta ahorita en toda la historia, todos los momentos históricos ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Por la manera de pensar. Les dije desde un principio, el comunismo es intrínsecamente erróneo, o sea, en su naturaleza está mal. Es decir, que 2 más 2 es 5. En un momento las 2 más 2 es 5 va a colapsar. Lo mismo pasa con el populismo, con el comunismo. Decíamos, cuando llegue ese momento, por ejemplo, el líder populista va a agarrar un sector del pueblo, de todo el pueblo, va a agarrar un sector, el que a él se le antoje o el que él quiera atacar, y les va a decir, estos son el enemigo. Ah, pero estos están siendo ayudados por alguien de fuera. Que decíamos, muy seguido es este país, es Estados Unidos.
Ellos son los que nos traen ellos y no nos vamos a dejar de Estados Unidos y así te la quieren. Y mientras el pueblo sigue sufriendo, se sigue yendo para abajo. Pero el líder populista o el líder comunista siempre está en lo correcto. ¿Por qué? Porque el pueblo lo eligió y el pueblo sabe lo que quiere. El pueblo es el que decide, el pueblo. Mangos. No, así no funcionan las cosas. No, decíamos justo antes del corte, regresamos un poquito al comunismo como tal, ¿no? Decíamos, aquí es donde hay que poner atención. ¿Cuál es la retórica, el método de convencimiento que utiliza el comunismo para, válgame la redundancia, para convencernos de su superioridad, de que los comunistas son el Partido Comunista es lo mejor, de ellos son los superiores? ¿Qué es lo que hacen? Hacen juicios morales sobre los demás. En otras palabras, juzgan a los demás y así tratan de convencernos de que ellos son superiores. Dicen, ellos no son superiores porque somos inmorales. Nosotros, como yo como Partido Comunista, por así decirlo, yo no soy inmoral, yo no soy corrupto, yo traigo un cambio diferente, yo traigo un cambio nuevo, yo no soy injusto, yo soy ético, yo estoy con el pueblo, yo estoy con la gente, yo sé lo que ustedes, los demás, ellos sí son, y ahí es donde vienen a juzgar, ellos son los corruptos, ellos son los que quieren tener el poder, ellos son los que empiezan a juzgar, ellos son, pero el pueblo se merece algo mejor. Eso es el comunismo. Es donde decimos, ups. El punto número 2, ya nos fuimos casi todo el programa con el punto número 1. Al principio del programa, o bueno, alrededor del primer corte, dijimos el punto número 1 de ver el comunismo es que la economía decide todo. El 2 es cómo se ve el hombre en el comunismo, el ser humano, y esto es una de las razones por las cuales la iglesia condena. La iglesia rechaza, más bien sería la palabra, rechaza la idea comunista. Las ideas, no a las personas. Rechaza las ideas comunistas. ¿Por qué? Porque las ideas comunistas nos muestran que el hombre tiene valor o vale algo por la clase social, nada más. Karl Marx, el fundador de eso, del comunismo, dijo en un libro, nada más lo encontré en inglés, es mi traducción, pero no creo estar tan mal, ¿no? En el inglés. Dice, las personas no tienen valor por sí solas. Ahí ya es una bandera roja. Pero continúa, un individuo tiene valor mientras pertenezca a una categoría económica o, como él le llama, a la clase revolucionaria. Y así es como reaccionan. Si vemos imágenes de las guerras, vemos que en los países comunistas, Corea del Norte, Venezuela, últimamente Nicaragua, cuando decíamos, regresando a Juan Pablo II, ¿no? en la Polonia comunista, si vemos esto durante las guerras, no tienen piedad y son capaces de pasar un tanque de guerra por el cuerpo de un soldado herido. Así como lo escucharon, son capaces de pasar un tanque de guerra por el cuerpo de un soldado herido. Ni siquiera lo patean para quitarlo del camino, mucho menos lo jalan. Le pasan el tanque completo, lo aplastan, y aunque sea de su misma gente. ¿Por qué? Porque ya no tiene valor. La persona, el soldado que está ahí, ya está herido, ya no tiene valor, ya no sirve para el propósito que yo como gobierno quiero, ya no sirve para nada. Esto es el horror del comunismo. Esto es lo que enseña. Y viene siempre disfrazado. Aquí atención, ya estamos por terminar. Pongan poquita atención en esto. Viene disfrazado de diferentes maneras. ¿Cómo? Y regreso, me voy a los libros de historia, no estoy atacando a nadie. ¿Cómo viene disfrazado el comunismo? Hitler puso énfasis en la raza perfecta, era lo que él buscaba, la raza. Mussolini en Italia lo puso como la nación, era lo que buscaba, la nación. El comunista
lo pone como la masa revolucionaria. Es la masa revolucionaria la que va a cambiar este país, la que va a cambiar este pueblo. El populismo lo pone como yo soy del pueblo, el pueblo decide, el pueblo quita, el pueblo decide, el pueblo pone, el pueblo construye, el pueblo destruye. Del populismo y del comunismo hay odio, hay oscuridad, hay egoísmo, hay deseo de poder, deseo de gobernar. Y regreso al principio del programa. ¿Cuál fue la táctica que utilizó Juan Pablo II para derribar el muro de Berlín? Él no utilizó armas, él no utilizó un ejército, utilizó amor, utilizó unión, utilizó a Cristo. Esa fue su arma. No hubo armas de fuego, hubo Jesús. El populismo de Juan Pablo II fue el rosario, fue la Biblia, fue la misa, fue Jesús. El populismo fomenta odio. Juan Pablo II utilizó amor. El populismo fomenta división. Juan Pablo II utilizó unión. El populismo quiere control total. Juan Pablo II nos rindió ante Dios. El populismo y el comunismo quieren controlar. Juan Pablo II nos dijo, confíen en Dios, que Él tenga control. Y eso sí, no tengan miedo jamás. Y bueno, nos estamos acercando al final del programa. Juanjo, tenemos el último recto de saluditos. Claro que sí, padre. Nos dice Lupita Montes. Dios le bendiga, padre. Gracias, igualmente. Y también le enviamos muchos saludos y les damos las gracias a todas las personas que están contactándonos, las personas que están mirándonos a través de Facebook Live. Y ellos son, no sé si lo pronuncio bien, es Joe Anthony Montt o Lo Anthony Montt, a Saludos. Jesús Reina, Marta Alvarado, Hola. Leticia Cano, Gigi Maganda, Jorge Tejeda, Lupita Montes, Ángel Teresita, Rafael Orozco y Balbín Estrada, que nos están mirando a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, y manteniéndolos en nuestras intenciones decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Terminamos! Terminamos, Padre. Gracias a Dios, una emisión más. Juanjo, muchísimas gracias por aventarte la manejada como cada semana. Al contrario, Padre, muchas gracias por recibirnos aquí en la iglesia de San Marcos. No, con gusto, claro, con gusto. Y bueno, a ti que nos estuviste sintonizando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Los esperamos la siguiente semana, Dios mediante, en punto de las 4 de la tarde. O bueno, queda grabado aquí en el Facebook, en YouTube, en lo que quieran. Bueno, ahí va a estar. Muchos saludos y bendiciones. Soy el Padre Bernardo Lara. Gracias. Que Dios los bendiga.